Vamos a hablar ahorita acerca diferencia del producto punto que hemos visto ahorita. Ese sí no me baja el dominio de la función de los vectores, es decir, que lo que obtiene al realizar un producto vectorial es otro vector. Ok, entonces ahí se define qué es el producto vectorial, una operación entre dos vectores que pueden llamarse A y B en un espacio tridimensional. O sea, esos vectores tienen que estar en un espacio tridimensional, en un espacio euclidio. Y pues la multiplicación, la operación del producto vectorial entre estos dos vectores genera como resultado un vector C, ¿verdad? Otro vector. Y ese vector tiene la particularidad de ser perpendicular al plano que contiene los vectores sobre los cuales se opera, ¿no? Que son A y B. Entonces, bueno, eso lo otro es una observación de que a esa operación se le llama producto cruz también. Y pues se denota de la manera que se muestra ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo se representa gráficamente el producto cruz o el producto vectorial? Bueno, están diciendo que tiene dos vectores coplanares, o sea, dos vectores, cuando son coplanares estamos diciendo que comparten el mismo plano. Entonces, imaginemos que esto de acá es una hoja de papel, ¿ya? Entonces, usted tiene los vectores A y B dibujados sobre esa hoja de papel, digamos, algo como esto. Entonces, ese de ahí es A. Luego tiene un vector B en la misma hoja de papel. Ups, lo voy a hacer con la flecha. Ese vector de aquí es B. Y pues hay un ángulo que podemos medir entre ellos que vamos a llamar phi. Entonces, cuando usted realiza la operatoria del producto vectorial entre A y B, lo que le genera como resultado es un vector C. Y le dicen que ese vector C es perpendicular al plano que contiene a los vectores que usted está operando. Es decir, que el vector que usted obtiene como resultado va a ser un vector que va a salir de la hoja de papel. Ya, algo como este. Entonces, este de aquí sería el vector C. Y pues vea que claramente es perpendicular a ambos. Es decir, si usted, estos son tres dimensiones. Si usted mide el ángulo que hay entre C y B, son 90 grados. Si usted mide el ángulo que hay entre C y A, son 90 grados, evidentemente. Entonces, vea que una particularidad que tiene ese vector o resultante de revisar la operatoria del producto cruz es que, eh, es que ese vector es perpendicular a ambos, ¿verdad? Es perpendicular a los dos vectores que se multiplican. Entonces, esa es la representación gráfica del producto cruz o del producto vectorial. Definimos también la magnitud de este vector. Entonces, esa es la definición a partir de un concepto gráfico del producto vectorial. ¿Ya? Vamos a profundizar un poquito más en eso, definiendo algunas propiedades que tiene esta operatoria. Ok, entonces me dicen que la magnitud del producto vectorial o el producto cruz entre dos vectores es igual al área del paralelogramo que forman estos. O sea que esta cantidad de acá resulta ser que describe un paralelogramo. Y podemos comprobarlo fácilmente. Bueno, construyamos primero ese paralelogramo que nos dicen ahí que se forma. Entonces veamos. Sería algo como esto. Una pregunta. ¿Sí? El área del paralelogramo que estaríamos calculando sería un paralelogramo regular, ¿verdad? Fíjese que ya no me acuerdo cuáles son los regulares y los irregulares. Usted me da más o menos una pauta para decirle si sí o si no, porque yo no me acuerdo mucho. O sea, los regulares serían exactamente aquellos que sus lados opuestos son exactamente iguales. Ajá. Ah, ya le entendí. O sea, usted dice que un paralelogramo regular es si esto, por ejemplo, si este es igual a este y este es igual a este, es regular. Pero si esto... Ah, bueno, no, es que tiene que ser regular, de hecho, porque no hay otro. O sea, o hay paralelogramos irregulares.
Esto de acá sería un paralelogramo irregular, ¿va? Porque este es paralelo con este, pero no con este. Ya, exacto. Ah, ok. Entonces sí, tiene que ser un paralelogramo regular. Sí. Listo. Ok. Entonces, magnitud del producto cruz es el paralelogramo que forman estos. Lo podemos comprobar fácilmente. Bueno, vea que el paralelogramo, si hacemos zoom acá, el paralelogramo es este, ¿no? Es esta área de aquí. Ah. Es esta área encerrada acá, ¿no? Bueno, no salió. Si yo saco ese paralelogramo, yo ya sé que mide, este lado de acá mide B, este lado de acá mide A, y ya sé que este ángulo mide phi, ¿verdad? Entonces vea que ese paralelogramo no es más que básicamente dos triángulos. O sea, pueden terminar conformando dos triángulos. Entonces, de repente es más práctico verlo desde esa perspectiva. Ahí está mejor el área. Termina formando dos triángulos, que son estos de acá. Entonces, ya sabemos que el área de un triángulo es la base por la altura entre dos, ¿cierto? Entonces, área de un triángulo es base, un medio de la base por la altura, ¿no? Por lo tanto, el área del paralelogramo sería dos veces eso, ¿cierto? Porque son dos triángulos iguales los que conforman. Es decir, este triángulo que se forma acá va a ser igual al triángulo que se conforma al otro lado. Entonces, el área de un paralelogramo sería la base por la altura del triángulo, ¿ya? Y en este caso, para este triángulo, cualquiera de los dos que se forme ahí, vea que la base va a ser igual a A, ¿verdad? A la magnitud del vector A. Ya, vean que ahí ya obvio la notación vectorial porque estoy tratando con magnitudes, ¿ya? La base es A, ¿verdad? La magnitud de A. La altura, ¿a qué sería igual? Entonces, veámoslo así. Digamos que ese se llama H, ¿verdad? Yo quiero H en términos de B y de phi. Mejor así, ¿ya? Porque yo sé que el área de ese triángulo va a ser un medio de la base, que es la magnitud de A, por la altura, que sería lo que estoy llamando ahorita como H. Ahora, H, ¿a qué tendría que ser igual en términos de B y de phi? ¿Qué función trigonométrica relaciona B, phi y H? Ahí ¿Verdad? es seno, ahí sería el lado. Es seno, ¿verdad? Seno. Entonces, todos claros que ahí seno de phi es H entre B, ¿verdad? Lado opuesto entre la hipotenusa. Eso sí me relaciona B y phi, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo tendría que H sería igual a ¿qué? En términos de B y de phi. Eso mide H, es correcto, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que el área de ese triángulo es igual a un medio de la base, que es A, por la altura, que es B seno de phi. Pero estaba diciéndoles que el área del paralelogramo, o sea, el área completa, es dos veces eso, porque usted tiene dos triángulos iguales. Por lo tanto, resulta ser que el área del paralelogramo, ya está comprobado, sería dos veces un medio de AB seno de phi, le queda directamente AB seno de phi. ¿Y qué es AB seno de phi? Tal como habíamos visto antes, la magnitud del producto cruz. ¿Ya? Entonces, con eso comprobamos que en efecto, cuando usted hace un producto cruz, la magnitud de ese producto cruz le devuelve el área de un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, eso es conveniente saberlo para algunos escenarios, ¿verdad? O sea, esa área que comprenden A y B, todo esto de acá, es AB seno de phi, ¿verdad? Ahí con eso que acabamos de hacer lo comprobamos. Vean que esa fórmula es bien general, porque si usted tuviera un ejemplo de un paralelogramo es el rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo es un paralelogramo. Y vea que en el caso del rectángulo, usted va a tener que el ángulo phi, ¿a qué tendría que ser igual? Si usted tuviera que el paralelogramo fuera un rectángulo, ¿ya? Fuera esto. Entonces phi lo mide de aquí hasta acá, ¿verdad? ¿Cuánto mide phi ahí? 1090. 90 grados, ¿verdad? Y pues si usted saca el seno a 90 grados, le queda 1, ¿verdad? Entonces vean que concuerda muy bien la fórmula, porque aquí le quedaría A y B,
concuerda perfectamente con la fórmula. Esa fórmula es bien general también, ¿verdad? Le escribe cualquier paralelogramo regular, tal como hizo la aclaración la compañera, ¿verdad? Muy bien. Eso sería entonces una propiedad que tiene el producto cruz, ¿ya? O producto vectorial, como usted le quiera llamar. Otra, que es bien interesante, es la siguiente. Entonces, ese vector C, tal como le dije en su momento, ¿verdad? Ahí ya pues lo estamos plasmando. Eso es una cantidad vectorial. Ya, o sea, cuando usted hace la operatoria con un producto vectorial, usted lo que obtiene es otro vector. A diferencia del producto escalar, que en ese caso usted lo que obtiene es un escalar, tal cual, ¿verdad? Y no hay más que decir. Entonces, sí se hace esa aclaración, ¿verdad? Aquí usted obtiene un vector. En el producto escalar no. En el producto escalar obtiene un número. Por eso les decía que pasa de R2 o R3 a R. Aquí R. En la notación de los dominios matemáticos y todo eso, ¿verdad? Aquí va uno, llega de dos vectores, llega un numerito. Acá, de dos vectores, llega a otro vector. ¿Ya? Y pues no está mencionado ahí, pero esta operación solo existe en el espacio tridimensional. Es decir, el producto vectorial no se da en ningún otro espacio. O sea, no funciona en R2. O sea que con un vector en dos dimensiones no le funciona el producto vectorial. Ni con R4, ni con R5, no. Solamente es una particularidad de que el producto vectorial está definido solo en R3. ¿Ya? Es algo, no sé, será propio del espacio, no sé. Ya, ¿por qué es así? Esa propiedad, pues, tomarla en cuenta, ¿no? No perder de vista eso. Nunca calculen un producto escalar y obtengan un vector. A su vez, nunca calculen un producto vectorial y obtengan un escalar. No tiene sentido. ¿Ya? Entonces, pues, solo escribiéndolo así, es como que, ¿y qué tiene interesante esto? Pues, es válido preguntarse eso. Entonces me dicen, el producto vectorial no es conmutativo, ¿ya? Es decir, que A cruz B no es lo mismo que B cruz A, pero resulta ser que A cruz B sí es lo mismo que menos B cruz A, ¿ya? Entonces, a esto se le llama que es de hecho anticonmutativo, ¿verdad? Un poquito obvio, ¿verdad? Si no es conmutativo, pero tiene que ver con lo mismo, anticonmutativo, ¿ya? Y vamos a demostrar que eso es cierto, ¿ya? Entonces, para eso nosotros vamos a poner en práctica una especie de mnemotecnia que uno puede realizar para poder recordar, por lo menos gráficamente, cuando un producto cruz entre dos vectores le va a dar un vector positivo y cuando le va a dar un vector negativo. Y esa mnemotecnia que le estoy mencionando. Una mnemotecnia es una técnica que le ayuda, que le facilita la comprensión de un concepto, ¿no? Entonces, esa mnemotecnia que le estoy diciendo se le conoce como la regla de la mano derecha. Entonces, vamos a ver una figura donde se explica más o menos cómo funciona esto de la regla de la mano derecha. Es bien interesante y bien conveniente, ya para varios fenómenos en física. De hecho, comprender esto de la regla de la mano derecha. En la parte de electromagnetismo se ocupa bastante. Y pues en algunas que otra cosita aquí en física aún lo vamos a usar. Entonces, ahí me dicen que el producto cruz es anticonmutativo, ¿verdad? Tal como les había dicho antes. Entonces, A cruz B no es lo mismo que B cruz A, pero sí es lo mismo que menos B cruz A. O al revés, ¿no? B cruz A es lo mismo que menos A cruz B. Y entonces aquí demuestran más o menos una forma, una mnemotecnia, como les dije antes, donde puede comprobar que eso es cierto. Es la regla de la mano derecha. Y pues para eso quisiera que practiquen ustedes por su cuenta, ¿no? Ahí ustedes tienen, se le dice, coloque primero los vectores A y B cola con cola. Cola con cola es esa forma en la cual hemos venido trabajando cuando operamos vectores. Vean que siempre, casi siempre es bien conveniente colocarlos de manera de que las colas, o sea, este punto de acá, siempre se toquen, ¿ya? Entonces me dicen que primero haga eso, después me dicen que apunte los dedos de su mano derecha hacia A con la palma enfrente de B. Entonces, más o menos es como que haga esa especie de cilindro o como de embudo con sus 4 dedos que no son el pulgar. Ya el pulgar queda libre de todo eso. Entonces, usted hace ese efecto como se ve en la figura, ¿verdad? Entonces, si usted gira sus dedos, ¿verdad? Haga el giro, ¿verdad? Gire sus 4 dedos que no están apuntando hacia arriba, en este caso hacia la derecha, ¿ya? ¿Qué es lo que le indica en el paso 3? Gire los dedos hacia B, ¿verdad? Es que el pulgar apunta hacia arriba, ¿verdad? Y ese pulgar apuntando hacia arriba me denota hacia dónde va el producto cruz.
entre A y B, ¿verdad? O sea que el pulgar me indica la dirección de C, es decir, C va hacia arriba. Eso pues ahí se comprueba claramente con la figura. Si no, podemos comprobarlo también con la que habíamos hecho antes. Vea que también ese respeta la regla de la mano derecha, ¿ya? Si usted coloca sus dedos como referencia en la punta, en donde se tocan las colas de A y B, vea que usted mide el ángulo phi hacia sentido antihorario, ¿verdad? En sentido contrario al de las manecillas del reloj. Entonces, si usted hace el giro con sus dedos de A hacia B, va a tener que el pulgar va a apuntar hacia arriba, ¿verdad? Y me genera como resultado la dirección del vector C, comprobando que en efecto el vector C va hacia arriba para esa distribución de vectores. Por otro lado, aquí para comprobar que en efecto el vector es anticonmutativo, ahora lo que hacen es lo contrario, ¿verdad? Ahora trabajan al revés, ¿verdad? Entonces vea que A y B están ubicados en el mismo lugar, pero ahora usted está midiendo el ángulo en sentido horario. Entonces usted, bueno, lo primero que tiene que hacer es darle vuelta a su mano, ¿verdad? Y que ahora señale el pulgar hacia abajo. Y si usted trata de hacer el giro, ¿verdad? B cruz A da como resultado un vector que va hacia abajo, en dirección opuesta a la que estaba marcando originalmente. ¿Ya? Entonces, esa es una forma más o menos intuitiva de darse cuenta que ese vector es anticonmutativo. Son los mismitos vectores, pero como usted ahora mide el ángulo de B hacia A, usted obtiene que el vector resultante va a ser un vector que va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, B cruz A es el negativo de A cruz B. ¿Ya? Bueno, más propiedades que podemos estudiar acerca de este producto vectorial. Entonces, siempre seguimos con el esquema en el cual decimos, esto de aquí es C. Esto de aquí es C. Es decir, el producto cruz es C. ¿Ya? Entonces, seguimos siempre diciendo que C es igual a A cruz B. Entonces, bajo ese esquema, seguimos, vamos a catalogar, aparte de la forma mnemotécnica y aparte de la forma gráfica, una manera analítica de comprobar que el producto vectorial es positivo, negativo o cero. ¿Ya? Entonces, ya habíamos definido antes que la magnitud del producto cruz es la magnitud de A por la magnitud de B, donde A y B son los vectores que se están multiplicando, por el seno del ángulo que hay entre ambos. Por lo tanto, estamos hablando de ese ángulo phi acá, que va entre 0 a 180 grados. O sea que si usted considera la magnitud del vector y phi está entre 0 y 180 grados, usted va a tener que el vector resultante del producto cruz va a ser un vector positivo. ¿Ya? Va a ser un vector positivo. A su vez, si usted tiene que está entre 180 grados y 360 grados, C va a ser negativo. Y si phi es igual a 0 o bien igual a 180 grados, entonces C es igual a 0. Y vea que utilizo el cero vector, porque como habíamos visto antes, esta operatoria le devuelve un vector. Entonces no podemos poner el cero numerito, sino el cero vector. Aunque al final es lo mismo, ¿verdad? Gráficamente es lo mismo. Para ser formales con la notación, definirlo como un cero vector. Bien. Esto de acá tiene una implicación bien importante y vamos a hablar un poquito de eso. Vea que phi es el ángulo que hay entre los dos vectores que usted está operando, ¿verdad? Entonces, vea que solo hay dos escenarios en los cuales C es igual a, en los cuales el ángulo phi es 0 o phi es 180. Por ejemplo, ¿cuándo el ángulo entre estos dos vectores A y B va a ser igual a 0? ¿En qué caso sucede eso? Si phi es igual a 0, ¿qué pasa con A y con B? ¿Hacia dónde irían o qué sucedería? ¿Cómo son esos dos vectores entre sí? Paralelo. Son paralelos, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque si usted tiene que, dibujándolo ahí sobre ese esquema, ¿no? Si usted tiene que A y B son ángulo igual a 0, la separación, usted va a tener que A va de esta manera, pero a la vez va a tener que B
va por acá también, ¿no? Eso denota que A y B son paralelos, ¿verdad? Entonces, vea que si A y B son paralelos, entonces no hay, el producto cruz de A y B va a ser 0, ¿verdad? Eso es algo importante que hay que notar. O sea, vectores paralelos no producen un producto cruz, ya no producen un vector perpendicular al plano, ¿ya? Eso es fácil de ver con la misma fórmula, o bueno, con la misma propiedad que hemos visto del paralelogramo, ¿no? Es decir, esos dos vectores, como están acá, A con B, paralelos, no son capaces de producir un paralelogramo. Es imposible que eso jamás produzca un paralelogramo, ¿ya? O sea, solo va a producir una línea. Por lo tanto, de esa manera usted comprueba que la magnitud del vector resultante va a ser 0, y entonces no hay un vector resultante. De hecho, simplemente tiene que el producto cruz es 0 y ya. Este es el escenario en el cual phi es igual a 0. ¿Qué sucedería ahora si phi fuera igual a 180? Con A y con B. Si el ángulo de separación entre A y B es 180, ¿qué sucedería con phi? Perdón, ¿qué sucedería con esos dos vectores? ¿Verdad? Phi es 180 y ya, ¿verdad? Serían opuestos, creo. Serían opuestos, correcto, o antiparalelos, como usted lo quiera ver. Muy bien. Entonces tendríamos que A iría en esta dirección y que B iría en esta dirección. De esta manera. Y así tenemos claramente que hay 180 grados de separación entre los dos. Y pues esa es otra línea, ¿verdad? Así como en el caso de phi igual a 0, esa es otra línea, solo que más grande. Eso jamás le va a producir un paralelogramo, por lo tanto la magnitud del producto cruz de esos dos vectores es 0, por lo tanto el producto cruz de esos vectores, que es lo que llamamos C, es 0. Entonces vamos a denotar eso acá, ¿verdad? En conclusión. ¿Qué implicación tiene tener un producto cruz 0? No perdiendo de vista que C es el producto cruz de A con B, ¿verdad? Entonces, en conclusión, eso de ahí implica que producto cruz entre vectores paralelos o bien antiparalelos es 0. Y pues no hay más que decir después. Entonces, esa es otra propiedad interesante que podemos destacar del producto vectorial, el producto cruz. ¿Ya? Vean que es muy diferente, en cierta manera, al producto escalar. En el caso del producto escalar, este se me hacía 0, ¿en qué ángulo? ¿En qué ángulo se hacía 0 el producto escalar? 90. En 90, ¿verdad? Aquí es al revés. Aquí es en 0 o en 180. O sea, si usted tuviera ángulo 0 en un producto escalar, ese le va a dar algo diferente de 0, ¿verdad? Por la misma definición que vimos ayer del producto escalar. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí es diametralmente distinto, ¿verdad? Entonces, para que se vayan viendo, ¿verdad? Particularidades que tienen cada uno de estos productos y pues no confundirse. Además, las aplicaciones son bien distintas. Bien. Vean que también, en cierta manera, esta propiedad de C igual 0, esto de aquí, que es cuando el ángulo es 0, de cierta manera me denota que si yo hago el producto cruz de A con respecto a A, o sea, que hago el producto del producto cruz de A consigo mismo, eso me va a dar 0, ¿verdad? Evidentemente. Porque pues son el mismo vector, ambos son paralelos, la dirección es la misma para ambos. Entonces, de cierta manera, acá también podemos destacar eso como otra propiedad, ¿verdad? A con A cruz A, 0, B cruz B, 0, ¿verdad? Y eso lo denoto para entender las siguientes propiedades que vamos a describir, y es el hecho de que si usted trabaja ahora con vectores unitarios, ¿verdad? Si usted trabaja con vectores unitarios y usted quiere hacer el producto cruz de X con X, o bien el producto cruz de Y con Y, o bien el producto cruz de Z con Z, eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Eso es obvio porque, como puede ver, pues son vectores, aunque sean unitarios, van a ser paralelos y no es posible sacar producto cruz de vectores paralelos. Entonces, ahí pues se cumple esa propiedad en solo. ¿Ya? Y vean que eso también difiere significativamente respecto de lo que vimos en el producto escalar. En el producto escalar, el producto punto del vector unitario consigo mismo le va a dar 1. Aquí no, aquí le da 0. ¿Verdad? Porque son paralelos. Acá entonces se anula, no hay producto cruz. Ahora, ¿qué pasa cuando son perpendiculares? Nosotros vimos en el producto escalar que cuando dos vectores unitarios son perpendiculares, el producto escalar era 0. ¿Ya? Aquí ya no sucede eso. Entonces, para ubicar eso, simplemente ocupamos dibujar el plano euclidio
Entonces, aquí usted tiene X unitario, acá tiene Y unitaria, y aquí tiene Z unitaria. Ya sabemos nosotros que el ángulo entre todos estos vectores es 90 grados, ¿verdad? O sea, todos son perpendiculares entre sí. Porque el espacio euclídeo es así, ¿no? O sea, si usted, por ejemplo, un cubo, donde usted puede definir los ejes X, Y, Z, los ángulos entre todos los ejes, entre las aristas, ¿no? Serían 90 grados, ¿ya? Entonces, vea que, si usted se va a la definición de la magnitud del producto cruz, ¿ya? El seno de 90 grados, pues es 1, por lo tanto, es fácil darse cuenta de que el producto cruz entre vectores perpendiculares sí existe, ¿verdad? Y de ahí resulta lo siguiente que vamos a definir como propiedad. Y es que si usted tiene el producto cruz de X unitario con Y unitario, lo que obtiene como resultado es un vector perpendicular a ambos. Es decir, volviendo a dibujar esto, aquí tiene X unitario, acá tiene Y unitario, acá tiene Z unitario. Vea que X unitario y Y unitario es como que estén en el ejemplo anterior en la hoja de papel, ¿verdad? Dentro de la hoja de papel, en el plano del que corresponde a la hoja de papel. Esos dos tienen un ángulo de 90 grados de separación. Y Z unitario es como que saliera de la hoja de papel, ¿verdad? Y vea que Z unitario es perpendicular a X, tanto a X como a Y. Por lo tanto, resulta ser que el producto cruz de X con Y le da como resultado Z. ¿Ya? La otra forma, alguien podría preguntarse, ¿cómo sabe que es Z positivo y no Z negativo? Regla de la mano derecha, ¿verdad? Vea que aquí el ángulo, usted lo mide hacia acá, ¿no? X cruz Y, ¿ya? Entonces, el ángulo lo mide así. X cruz Y. Si usted hace uso de la regla de la mano derecha, y pues se puede dar cuenta fácilmente que es el Z unitario positivo el que describiría cuál es la resultante de hacer el producto cruz entre los dos vectores. Y como ya sabemos que la multiplicación, el producto vectorial es una cantidad anticonmutativa, entonces yo sé que esto de acá también va a ser igual a menos Y plus X, ¿verdad? Por lo tanto, X cruz Y, Y cruz X positivo le va a dar Z negativo, ¿verdad? De esa manera. Y vean que esto es una propiedad, hay una recurrencia por ahí, porque si yo calculara Y cruz Z, es decir, si yo hago el producto cruz entre Y y Z, entre estos dos, ¿qué vector me generarían como resultado? ¿Cuál sería perpendicular a Y y a Z? X unitario, ¿verdad? X unitario. Por lo tanto, menos Z cruz Y también sería igual a eso. Y luego, X con Y con Z, ahora Z con X, ¿verdad? O sea que ahora hago el producto cruz entre estos dos. ¿Qué me generarían como resultado? Y unitario. Y unitario, ¿verdad? O sea, menos X cruz Z. Ya me genera como resultado esos vectores. Entonces, es simplemente ir bien visualizando las propiedades, ¿ya? Y pues yo de aquí saco un truquito para poder recordar cuándo es positivo y cuándo es negativo el producto cruz entre vectores unitarios, que es esto de acá. Esta es otra mnemotecnia que uno puede utilizar para poder hacer cálculos, ¿ya? Entonces vean que he puesto X, Y, Z, X, Y, que representan los tres vectores unitarios, ¿verdad? Vean que también la línea que va hacia la flecha que va hacia la derecha me indica que cuando hago la operación de producto cruz, el resultado es positivo, y si la hago en la línea en la dirección de la izquierda, el resultado me da negativo. Y pues de ahí se evidencia, ¿no? Si usted hace X con Y, ¿verdad? Lo que obtiene como resultado de X con Y sería Z, ¿verdad? O sea, obtiene esto de acá. Y pues le va a quedar un Z positivo cuando es X cruz Y, ¿ya? Luego, se hace Y con Z, le queda como resultado X, positivo también, tal como habíamos visto en su momento.
Si hace Z con X, lo que obtiene como resultado es Y positivo, tal como en su momento lo vimos. Y si usted viene y lo hace al revés, ¿ya? O sea, aquí más bien no debería haber representado así, sino que era así, ¿verdad? Una flechita. Pero bueno, si usted viene y lo hace al revés y hace Y con X, por ejemplo, lo que obtiene como resultado es Z negativo, ¿ya? Vea que aquí menos Y con X, acá, le da positivo Z. Pero si usted le hiciera Y con X, solamente sin el negativo, le va a quedar un Z negativo, ¿verdad? Lo puede comprobar con regla de la mano derecha. Si usted hace X cruz Z, esto de acá, le va a quedar menos Y, ¿verdad? X cruz Z menos Y. Y si usted hace Z con Y, le queda menos X. Entonces, esto le evita a usted que se equivoque de repente al momento de hacer la operatoria, ¿no? Entonces aplica esa mnemotecnia y usted se da cuenta cuál es el resultado de realizar un producto cruz. Eso lo vamos a manejar mejor al momento de hacer ejercicios, ¿ya? Entonces se cumplen todas esas propiedades. Ok, bueno, esto vean que todo lo hemos trabajado desde una perspectiva gráfica, igual que en su momento lo hicimos con el producto escalar. Empezamos con una perspectiva gráfica y después pasamos a algo en términos de las componentes. Yo puedo hacer lo mismo con el producto cruz, ¿ya? Entonces ahora vamos a plantear el producto cruz en términos de las componentes, ¿verdad? Que recuerden que eso de las componentes depende del sistema de referencia que usted define, ¿ya? Entonces, puedo expresar el producto vectorial en términos de sus componentes, de las componentes del vector, ¿ya? Para eso, pues simplemente recordar la notación analítica. Y en el caso de B, me queda lo mismo, ¿no? Estas serían las notaciones analíticas de estos dos vectores. Por lo tanto, si yo realizo el producto cruz, me quedaría AX en X más AY en Y más AZ en Z cruz BX en X más BY en Y más BZ en Z. Esa sería la notación, ¿verdad? Por notación analítica, pues tendríamos ese resultado. Ahora, vean que yo tengo que hacer la multiplicación, ¿no? O sea, aplicar la regla, la propiedad distributiva, se aplica también en el producto cruz, ¿ya? Respetando el orden, eso sí. Aquí no puede respetar el orden porque como no es conmutativa, no puede cambiar arbitrariamente el orden. Ya, eso sí hay que tener cuidado. Pero pues aplicar Hola. propiedad distributiva o asociativa, ¿cuál es? Creo que es distributiva, ¿verdad? Y entonces le quedaría AX, BX, X cruz X, más AX, BY, X cruz Y. Aquí ya voy de un solo simplificando, ¿verdad? Porque en realidad le quedaría AX en, bueno, o sea, ¿a qué me refiero? A que en realidad le quedaría esto de aquí. Voy a mover esto para abajo. Y si usted es muy organizado con sus cálculos, lo que va a notar es que en realidad le va a quedar AX en X cruz BX en X más AX en X cruz BY en Y. Pero qué hueva, ¿verdad? Entonces, dejémoslo así y ya lo voy a ir desarrollando de un solo. Que también da pereza, pero no tanto, ¿verdad? Más AX BZ X cruz Z. Más a Y Px, Y cruz X, más a Y By, Y cruz Y, más a Y Bz, Y cruz Z, más todo eso.
Ahí. Esa sería la descomposición de ese producto vectorial, ¿no? ¿Cuáles de esos términos se harían cero y por qué? Si es que hay alguno, puede ser que ninguno sea cero, ¿no? ¿Cuáles de esos términos en esa expansión, que tiene 9 términos, se hacen cero? El primero sería cero. ¿Por qué? Es por la condición que está explicando usted, de que los componentes son iguales. El otro es como el inverso. Inversa respecto del producto escalar. Ajá. Ajá, pero bueno, no es por las componentes, es por Ajá. el producto entre los vectores unitarios, ¿verdad? Entonces tenemos Sí, que los dos vectores paralelos. Son paralelos, sí. Correcto, ahí sí, porque como los dos vectores son paralelos, por lo tanto el producto cruz es cero. Ya vea que de hecho marco en cero el producto cruz y no las componentes, porque en realidad las componentes pueden ser distintas de cero. Muy bien, Ajá. ¿qué otro? Igual todos los que sean los componentes que tengan unitarios, por ejemplo, Igual. Z, cruz Z. Correcto, precisamente. Eso es de ahí, ¿verdad? Muy bien, son cero porque el producto cruz de esos productos es cero porque son paralelos. Muy bien, ahora veamos qué más nos queda. Vean, tenemos varios términos cruzados, pero sabemos que los términos cruzados sí pueden darme algo que no es cero. Entonces empecemos con X cruz Y. X cruz Y, ¿a qué es igual? Vean la mnemotecnia que está acá, ¿ya? Ubíquense con eso un poquito. Entonces, X cruz Y, ¿qué vector unitario nos devolvería? Z positivo. Z positivo, muy bien. Z unitario positivo. X cruz Z. Y negativo. Y negativo, ¿verdad? Y negativo, muy bien. Va para atrás. Sí, porque va, en este sentido va a la izquierda. Muy bien, sí, correcto. Pues. Correcto. Y con X, perdón. Z negativo. Sí. Z negativo. Va también a ser izquierda. Y con Z. Y con Z. X positivo. X positivo. ¿Verdad? Muy bien. Z con X. Y positivo. Correcto. Y el que nos queda es Z con Y, que sería X negativo. Pues vean, tenemos 1, 2 en Z, 1, 2 en Y, 1, 2 en X. Voy a agrupar ahora, en términos de los vectores unitarios. Entonces me quedaría que A cruz B es igual a, en X, sería a Y BZ, porque vea que ese es el término que corresponde a X positivo, menos a Z BY en la dirección de X unitario. Porque el factor común entre esos dos es X unitario. Más, en Y tendríamos a Z BX menos a X BZ en Y. Más, tendríamos a X BY menos a Y BX en Z. Está agrupando. Y bueno, esta es más o menos esa es la definición del producto cruz en un sistema euclídeo, ¿va? Un sistema de coordenadas euclídeo. Esa es la definición. Ahora, esa definición es como quien dice algo difícil de recordar, ¿verdad? Es como que muchos términos que son cruzados y muchas cosas. Bueno, hay varias maneras de poder recordar esa expresión. Sin embargo, hay una que les va a ser bien familiar y bien simple, y es que yo puedo expresar el resultante del producto cruz entre A y B como una determinante de una matriz de 3×3. ¿Ya? Esta matriz tiene elementos, los vectores unitarios, los elementos de cada uno de los vectores y del vector unitario y de los vectores unitarios que lo componen. Y de esa manera usted puede también recordar más fácilmente a qué es igual el producto cruz. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto del determinante? Bueno, la manera con la cual yo lo conocí cuando yo llevé vectores y matrices fue esta, que creo que es Sarrus, no recuerdo cómo le llaman a esto. O no sé si es lo mismo.
Bien. Entonces, si usted hace multiplicaciones con términos, si usted multiplica hacia abajo, creo que es más. Si usted multiplica hacia arriba, es menos. Entonces, lo que hago es, primero multiplicar todo esto, ¿no? Me quedaría AY, BZ en X. O bueno, si usted quiere respetar el orden, al final, pues eso aquí ya no importa. Entonces le quedaría esto. Más la siguiente fila, bueno, la siguiente diagonal, es esta. Y a Z de X. La siguiente diagonal, Z a X de Z. Y luego se va a las diagonales superiores. Entonces aquí ya son negativas. Me quedaría menos Bx a Y en Z menos By a Z en X menos Bz a X en Y. Y si usted reordena eso, va a llegar justo a lo mismo que habíamos definido antes. Entonces, de repente, esta es una manera más sencilla de recordar cómo funciona el producto cruz entre los vectores. ¿Ya? Con esto, entonces, el trasfondo más importante es que podemos expresar también el producto cruz en términos de las componentes. O sea, tiene dos maneras, en términos de las componentes o en términos de magnitud y dirección. Vea que eso es una constante que se ha venido repitiendo durante todo el tiempo. O sea, usted puede expresar los vectores en términos de magnitud y dirección, o bien puede expresarlos en términos de las componentes de los vectores y va a llegar a los mismos resultados.